Estamos leyendo hoy el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18 y versículo 1 hasta el 15, que dice lo siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de tu vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. El libro de Génesis, el libro de principios, es un libro que nos narra la creación de todas las cosas, el diluvio, el pecado que trajo el diluvio, muchas genealogías, nos narra la Torre de Babel, pero llega al capítulo 11 y 12 y nos comienza a narrar la vida de Abraham. La vida de Abraham, que por el resto de la Biblia es conocido el padre de la fe de todos aquellos que creen. Y cuando vemos la vida de Abraham, vemos muchas cosas, buenas y malas, positivas y negativas. Y es algo que la Biblia nos enseña, que no esconde las cosas negativas en los hombres y las mujeres que sirvieron a Dios, que se reconocieron como siervos de Dios. Que nos da a entender que la Biblia no es un cuento de hadas. No es una leyenda que simplemente inventa historias para que los protagonistas de las historias se vean bien. No, la Biblia nos presenta lo bueno, lo malo, lo hermoso y lo feo de cada persona. El caso de Abraham no es diferente. Abraham en ciertas ocasiones fue un hombre de fe y en otras ocasiones fue un mentiroso. En ciertas ocasiones confió en el Señor y en ciertas ocasiones no confió en el Señor. Y es un principio para nosotros, estimados hermanos, que no hay nadie perfecto, no hay un siervo de Dios que siempre haga las cosas bien. No, siempre van a haber frialdades y debilidades y cosas en las cuales no hacemos lo que Dios quiere. Sin embargo, lo que eso nos ha de llevar a hacer es que no poner la mirada tanto en la persona, en el siervo de Dios, sino en Dios.
Y algo que usted y yo debemos de saber y entender es que el trabajo primordial del cristiano, del que es hijo de Dios, es conocer más a Dios. Es conocer más de su ser, de su carácter, de su voluntad, de sus propósitos. Porque cuando conocemos su carácter, su ser, sus propósitos, quién es Él, qué quiere que nosotros hagamos, entonces podemos dirigirnos en el camino correcto. Cada vez que nos acercamos a un pasaje de la Biblia, nos debemos de hacer esa pregunta: ¿qué nos enseña este pasaje de Dios, primeramente? A menudo nosotros nos acercamos a un pasaje para ver qué podemos aprender para nosotros, cómo lo puedo aplicar primero, pero pienso que debemos de comenzar viendo qué nos enseña este pasaje acerca de nuestro Dios. Porque es en base que conocemos a nuestro Dios que usted y yo crecemos, maduramos, obedecemos, nos desarrollamos. Y en este pasaje del capítulo 18 del libro de Génesis no es diferente. Hay cosas de este pasaje que nosotros podemos aprender. Como recalco, Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los caldeos, y Dios lo llama y le dice que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que Él le iba a mostrar. Hebreos nos recuerda que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero salió confiando en el Señor. Y en su trayectoria, Abraham llega a la tierra prometida. Abraham liberta a su sobrino Lot. Abraham tiene un hijo que se llama Ismael, y llegamos al capítulo 18. Abraham se encontraba en su tienda, en su casa, por así decirlo. Y en estas ocasiones se le aparecía Dios a Abraham en diferentes ocasiones y de diferentes maneras. Y en el versículo 1 se nos dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Abraham quizás estaba sentado, descansando, no queriendo estar en el sol, estando en la sombra, y tenía la vista hacia abajo. Porque el versículo 2 nos dice que alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Ahora tenga eso en mente, imagínese esta escena. La tienda de Abraham no es como una colonia, una vecindad hoy que hay casa tras casa tras casa. No, la tienda de Abraham quizás era la única por mucho espacio. Entonces, para que alguien llegue cerca a su tienda, es porque intencionalmente esta persona o estas personas se acercaron a esa tienda. Y Abraham alzó sus ojos y vio que habían 3 varones que estaban junto a él. Nos damos cuenta por medio de la historia que estos 3 varones se componían de 2 ángeles y del Señor. 2 ángeles y Jehová. Porque nos damos cuenta después que 2 de los varones fueron a Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 19 y versículo 1 dice: llegaron pues los 2 ángeles. Entonces eran 2 ángeles y Dios. Y alzó sus ojos, versículo 2 del capítulo 18, y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. No sabemos hasta este momento si Abraham conoce con quién está tratando. No se nos dice que Abraham sabía que era el Señor. No se nos dice que Abraham sabía que eran ángeles. No se nos dice que eran seres celestiales. Pero Abraham sale corriendo y se postra a sus pies a recibirlos. Versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Nota el intercambio.
Note que Abraham tiene el deseo de servirles, tiene el deseo de hospedarlos, tiene el deseo de recibirlos bien, cómodos, generosamente en su tienda, en su hogar, en su propiedad. Y Dios y los dos ángeles, ellos dijeron, está bien, hazlo. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Esa última frase es fascinante. Los ángeles comieron. El Señor comió. Ahora, esta clase de aparición se le llama una teofanía, donde Dios toma un cuerpo corporal temporalmente para algún propósito específico. Y en esta ocasión era para encontrarse con Abraham. Y yo creo que algo que podemos aprender, si nos hacemos la pregunta en estos primeros 8 versículos, ¿qué podemos aprender de Dios en estos primeros 8 versículos? Y lo que creo que podemos aprender de Dios, que se puede aplicar a nuestras vidas en este pasaje que hemos leído hasta este momento, es que Dios crea oportunidades para que nosotros le podamos servir. Escuche lo que dije. Dios crea oportunidades para que nosotros le podamos servir a Él. Dios no tenía que pasar por donde Abraham. Dios podía pasar hasta Sodoma y Gomorra y destruirlas. No era necesario pasar por donde Abraham, pero Dios pasó con sus ángeles ahí en la tienda de Abraham. Y le dio la oportunidad a Abraham para que Abraham le sirva. Y notamos que Abraham aprovechó esa oportunidad. Recuerde, en el momento de que entramos en el capítulo 18, no sabemos si Abraham sabía si era Dios. Sin embargo, tomó la oportunidad de servir. Y lo podemos ver que Abraham les sirvió con diligencia. Porque note el lenguaje que usa. Versículo 2 nos dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. No salió caminando despacio, no salió caminando como que si no tenía energía, no, salió corriendo. Un hombre de edad avanzada, como de 99 años, salió corriendo. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas. Note que Abraham con diligencia está sirviendo a estos varones que vinieron a recibirle. Salió corriendo, iba deprisa, corrió a donde estaban las vacas. Entonces Abraham sirvió con diligencia. Abraham les sirvió con gusto. Abraham les sirvió con excelencia y les sirvió con todos sus recursos. Porque si notamos en lo que hemos leído, Abraham les ofreció agua para lavar sus pies. Abraham les ofreció pan para que puedan comer. Abraham salió y fue a escoger un becerro tierno y bueno. Abraham trajo mantequilla, Abraham trajo leche. Y no solamente fue con excelencia y no solamente fueron las cosas materiales, sino que también le pidió a Sara que cueza los panes. Le pidió a sus criados que preparen el becerro. Entonces, Abraham, teniendo la oportunidad de servir al Señor, lo hizo con diligencia, lo hizo con gusto, lo hizo con excelencia y lo hizo con todos sus recursos. Y Dios hoy nos da oportunidades de servirle a Él.
Y a veces le servimos a Él, la mayoría de veces le servimos a Él sirviéndole a nuestros hermanos. La Biblia nos dice que muchos sin saberlo hospedaron a ángeles. Quizás Abraham no sabía y los hospedó. Y que Dios trae oportunidades a nuestras vidas donde nosotros podemos servirle a Él al servirle a otros. Y yo creo que lo que aprendemos de Abraham es que lo debemos de hacer en una manera diligente, en una manera con gusto, con excelencia y con todo lo que tenemos. Porque Dios es un Dios que crea oportunidades para que nosotros le podamos servir. Pero seguimos la historia, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Qué es lo segundo que podemos extraer de aquí, que podemos aprender de nuestro Dios? Primero, Dios crea oportunidades para servirle. Segundo, Dios quiere que los suyos oigan sus promesas. Dios quiere que los suyos oigan y conozcan sus promesas. ¿De qué estoy hablando? Dios había hablado con Abraham en muchas ocasiones. Dios le había dicho a Abraham que de él haría una descendencia grande, que tendría un hijo, que se llamaría Isaac. Dios le había dicho específicamente a Abraham. Note lo que dice el capítulo 12. Y el versículo 2, cuando Dios llama a Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hablando con Abraham. En el capítulo 15, versículo 1, Dios le dice a Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el capítulo 17, en el versículo 15, Dios hablando con Abraham. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, vamos a volver a ese detalle después, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Notamos en el 12, en el 15, en el 17, Dios habla con Abraham específicamente de la promesa. Pero no se nos da el registro de que Dios habló con Sara. Pero en el capítulo 18, en el versículo 9 y 10, y el resto nos damos cuenta que Sara escuchó las palabras de la promesa. Volviendo al capítulo 18, versículo 9, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Que ahora Sara escuchó las palabras de la promesa. No solamente Abraham, sino que Sara también escuchó las palabras de la promesa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que Dios es un Dios que quiere, que se interesa, que sus hijos, que los suyos conozcan y oigan sus promesas. Y eso debe de tener claro usted, estimado hermano. Dios quiere que usted conozca sus promesas. Dios quiere que usted escuche las promesas que Él ha hecho en su palabra para sus hijos.
Y Él las hace anunciar en la iglesia, las hace anunciar en la predicación, las hace anunciar en la enseñanza, pero las hace anunciar primordialmente en su palabra. Y usted y yo tenemos la responsabilidad y el derecho de ir a su palabra, leer lo que Dios ha dicho para que conozcamos sus promesas. Dios es un Dios que quiere que los suyos oigan sus promesas. Usted y yo necesitamos conocer y saber las promesas de Dios. ¿Qué más aprendemos de este relato? Lo seguimos leyendo. Versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa palabra difícil también se puede traducir maravillosa. ¿Hay para Dios alguna cosa maravillosa? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Que nos enseña, además de que Dios crea oportunidades para servirle, además de que Dios quiere que los suyos oigan y conozcan sus promesas, es que también Dios hace cosas difíciles y maravillosas. Dios hace cosas difíciles y maravillosas. Dios tiene el poder de hacer lo que ha determinado hacer. Hemos hecho hincapié en esta realidad en otras ocasiones. Usted y yo, quizás hay muchas cosas que queremos hacer, pero no tenemos los recursos, no tenemos las fuerzas, no tenemos la imaginación, no tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Dios no. Dios hace cosas difíciles. Dios hace cosas maravillosas. Dios tiene el poder de hacer todo aquello que Él ha determinado hacer. No hay nada difícil para Dios. No importa si lo natural no lo puede hacer, Dios puede, porque no hay nada imposible para Dios. El relato se nos dice, Abraham y Sara eran viejos. Abraham aproximadamente 100 años, Sara aproximadamente 90 años. Se nos dice que tenían edad avanzada. Se nos dice que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Todo lo natural, todo en ellos daba a entender que esto es imposible. Esto es imposible. Y por eso cuando escucharon lo que Dios había dicho, no lo creyeron. Pero Dios les tuvo que recordar a ellos y nos recuerda a nosotros que Dios hace cosas difíciles, que Dios hace cosas imposibles, que Dios hace cosas maravillosas. Y eso es algo que usted y yo debemos saber de nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada que lo detenga. Para Él no hay nada que lo limite. No hay. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? La respuesta que no se nos dice ahí, pero que es obvia, no. El Dios que creó todas las cosas de la nada puede hacer que un bebé nazca de una pareja anciana de 100 y 90 años para que bendiga al resto de la humanidad, todas las familias, todas las naciones, porque por medio de esa promesa vino el Señor Jesucristo. Dios hace cosas difíciles, Dios hace cosas maravillosas. Pero también lo que aprendemos de Dios, lo que se nos enseña o podemos extraer de Dios en este pasaje, es que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce dónde estamos. Dios conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que entendemos. Dios lo conoce. Porque cuando vemos lo que ha sucedido, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cree que Dios no sabía dónde estaba? Dios sabía dónde estaba Sara. Al final del versículo 10 se nos dice que estaba detrás de él. Dios sabía lo que Sara estaba pensando.
Dios sabía que Sara se rió, porque note lo que dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12, se rió pues Sara entre sí. No lo hizo en voz alta, se rió Sara entre sí, diciendo entre sí, no lo verbalizó, lo pensó, se dijo a sí mismo dentro de ella: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Eso es lo que Sara pensó. Esto es lo que Sara dijo dentro de sí. Entonces Dios, cuando llega al versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Perdón, el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, no le reclamó a Sara, dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Interesantemente, cuando el versículo 12 dice: después que he envejecido tendré deleite, no está hablando de deleite sexual, está hablando del deleite de tener hijos. Porque cuando Dios recalca lo que dijo: ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Ese era el deleite del que hablaba Sara, el deleite de dar a luz, de ser madre. Entonces, Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Dios conocía lo que Sara había pensado, Dios conocía lo que Sara había dicho, Dios conocía lo que Sara había hablado entre sí, y es así con nosotros. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce cuando creemos y no creemos en Él, Dios conoce cuando confiamos y no confiamos en Él, Dios conoce cuando dudamos en Él. Sara se rió, pero no fue la única que se rió, porque en el capítulo 17, en el versículo 17, Abraham también se rió cuando escuchó las mismas noticias. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham igual se rió, pensó dentro de sí: esto no puede ser, esto no puede ser. Pero al igual que Sara, Dios sabía lo que Abraham estaba pensando. Y Dios le recuerda a ellos: ¿hay alguna cosa difícil? Entonces, si usted está dudando del Señor, esa es la pregunta: ¿hay alguna cosa difícil? Porque Él conoce su corazón y Él conoce el mío. Él conoce cuando le pedimos algo, pero no le pedimos con fe. Él conoce cuando decimos que yo sé que Dios puede sanar, pero cuando en realidad no sabemos. Él conoce cuando confiamos y no confiamos en el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego dice Dios: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí. Imagínense, hablando con Dios, le trata de mentir a Dios. Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Dos cosas más que podemos aprender de Dios. Número uno, Dios es paciente con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros. Sara le mintió a Dios, a su cara, por así decirlo. Y Dios no la reprochó. Simplemente le dijo: no es así, sino que te has reído. En otras palabras, a Dios no le podemos mentir. Pero lo último que podemos decir es que debemos conocer a Dios para confiar en Él. Sabemos que no hay nada difícil para el Señor. Sabemos que sus promesas son fieles. Esta era la promesa de Dios para ellos: en un año voy a regresar y van a tener un hijo.
Ambos se rieron, ambos lo dudaron, ambos no creyeron, y aún así, en un año regresó el Señor y tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Sabemos, creemos que lo que Dios dijo se cumplirá, lo que Dios promete se cumplirá. Aunque para nosotros sea difícil para aceptarlo, difícil para entenderlo, difícil para comprenderlo, ¿cómo puede ser que una mujer de 90 años y un hombre de 100 años puedan tener un hijo a esa edad avanzada cuando sus cuerpos ya no servían? Pero no hay nada imposible para el Señor. Dios no nos llama a entender todo lo que Él hace, sino que nos llama a creer en Él. Dios es un Dios que crea oportunidades para servirle. Dios es un Dios que quiere que los suyos oigan sus promesas. Dios es un Dios que hace cosas difíciles y maravillosas. Dios es un Dios que conoce nuestros corazones. Dios es un Dios que tiene paciencia con nosotros. Dios es un Dios que es digno que le conozcamos para que podamos confiar en Él. Termino con Efesios. Unos versículos en Efesios, antes de orar. Efesios capítulo 3 y versículo 20, que nos dice el apóstol Pablo: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Dios de Abraham, el Dios de Sara, que les trajo esta promesa, que se reunió con ellos, es el Dios que habita en nosotros. Y ese Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios que hace más de lo que podemos entender, que hace más de lo que podemos pedir, que nos llama a confiar en Él, porque Él hace cosas difíciles y para Él no hay nada imposible.